hermanos. Angie, buenas noches, saludos a todos. Estoy esperando que todos los hermanos se conecten. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Aquí un poquito tarde, pero veo que muchos están conectados todavía en el Face. Fin de semana. Muchos todavía no duermen, pero aquí estamos, hermanos, en el nombre de Jesús. Es una bendición poder compartir una palabra con ustedes. Pues es un poco tarde, pero veo que muchos están conectados, ¿verdad? Mi hermano Charlie, mi hermana Laurita, mi hermano Miguel, bendiciones, mi hermana Dulce, gracias. Dios los bendiga por estar al pendiente y estar conectados. Gracias por conectarse en esta noche. Es una bendición de verdad, mi hermano Víctor Hugo. Saludos a todos, a cada uno de ustedes. Conéctate en esta noche. Vamos a tener una palabra poderosa. Vamos a dar la continuación porque es necesario que nosotros aprendamos verdaderamente guerra espiritual. Es necesario hablar mucho sobre esta parte, sobre cómo podemos liberar vuestro espíritu, cómo podemos liberarnos para que vuestra voz sea escuchada en los cielos. Así es que, hermano, en esta noche conéctate en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias a todos y a cada uno de ustedes que sigue conectado. Gracias, mi hermano Charlie, mi hermana María, mi hermano Agustín, mi hermana Angie. No me le cambien, mi hermano, no me le cambien. Mi hermano Wilman, Dios les bendiga. Saludos a mi sobrina Karen, allá a René también, a Cori, a mi sobrina Blanca, a mi prima Blanca, perdón. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Estamos conectados, así es que vamos a dar inicio a esto. Nosotros hablamos, mi hermano Miguel, Dios te bendiga grande y abundantemente hasta Cancún. A todos los hermanos, de verdad, gracias por estar conectados. Sé que esta palabra va a ser de grande bendición para tu vida. Sé que esta palabra va a ayudarte mucho para que nosotros podamos entender. A ver si ya me escucho, hermanos. Con gusto, mi Charlie, con gusto. Por ahí te vamos a mandar una, con todo gusto. No sé si ya me escuche, a ver si los hermanos me pueden decir si ya me estoy escuchando. Voy a esperar a ver si me apoyan. Dice, se escucha muy lejos. ¿Qué pasó? A ver, a lo mejor no es esto. A ver, hermano, ¿sí me escucho ya o todavía no? ¿Sí me escucho, hermanos? Ok, gracias, hermanos. Si no, súbale un poquito. Gracias, hermano Miguel. No, mi hermano Miguel estaba en Los Cabos. Ok, hermanos, Dios les bendiga. Pues voy a hablar un poquito más fuerte. Es necesario que nosotros... Dice... Aún todavía me escucho muy bajo. A ver, ayúdeme. Ahí está, ya, hermanos, más bien súbale un poquito el volumen. Se escucha muy bajo, dicen los hermanos. Gracias. Entonces, miren, aquí me voy a pegar un poquito esto. Hermanos, Dios les bendiga. Quiero mandar bendiciones a todos y cada uno de ustedes. De verdad, gracias por acompañarnos. Es necesario que nosotros conozcamos mucha profundidad sobre la guerra espiritual, porque muchos de nosotros no hemos sabido cómo ordenar una guerra, no hemos sabido cómo pelear una guerra. Yo les decía que muchas de las personas o muchas veces nosotros no liberamos vuestro espíritu, y al momento de no liberar tu espíritu, entonces, hermano, no hay voz espiritual en ti. La voz espiritual es tu espíritu. La voz espiritual es estar en obediencia con Dios. Entonces, si tú no tienes el espíritu de Dios, Dios no puede escucharte, porque la única forma de que Dios te escuche es por medio de su espíritu. Lo vimos en el libro de 1 de Corintios capítulo 12 versículo 3 el día de ayer. Entonces, la voz de tu espíritu tiene que ser la voz del Espíritu de Jesús en ti, como dice la palabra. Entonces, hermanos, nosotros vamos a dar continuación para esto, para que nosotros podamos entender lo que es guerra espiritual, o cómo se llama una guerra espiritual, o cómo nosotros podemos llevar una guerra espiritual y que seamos escuchados en una guerra espiritual, porque eso es lo que pasa. No sabemos muchas veces cómo
Ok, no sabemos muchas veces nosotros cómo llevar una guerra espiritual. Normalmente yo decía que las personas oran con un espíritu atado, con dolor, con resentimiento, con coraje, con envidia, con celos, contiendas, disensiones, herejías, con mucho pecado. Oramos al Dios que es espíritu. Entonces a Dios no se le puede orar solamente en carne, sino en espíritu. Nosotros nos quedamos el día de ayer sobre una escritura o sobre, estábamos hablando sobre juicio, hermano, porque nosotros estamos hablando primero liberar vuestro espíritu para que Dios pueda escucharnos y pueda respondernos. Y muchos de nosotros como creyentes, como cristianos, como seguidores de la fe en nuestro Señor Jesucristo, nosotros muchas veces oramos por el hecho de orar como si fuera algo nada más como una tradición. No oramos desde un punto de liberación, no le damos importancia a la santidad, no le damos importancia a la obediencia, solamente la gente se enfoca en la oración, pero muchas veces no entienden que personas están en juicio y otros están en prueba. Déjame llevarte a esto. Nosotros vimos el día de ayer que es un juicio. Nosotros vimos y que es estar en juicio. Es necesario que nosotros podamos liberar vuestro espíritu para que podamos ser escuchados en los cielos. El día de ayer nosotros dimos una palabra que estar en juicio es ser acusado por desobedecer, es romper una ley. Entonces cuando tú rompes una ley, entras en un juicio. Esto es lo que está pasando. Nosotros lo podemos ver aquí en la tierra de la misma manera. Cuando nosotros rompemos unas leyes, nosotros nos llevan a juicio. Así es también en el mundo espiritual. Es de la misma manera donde muchos hermanos que ya conocen la palabra, yo te decía para que nosotros conozcamos y entendamos esto. Una persona que no conoce a Cristo, una persona que no conoce a Dios, él está atado por su ignorancia. Satanás lo tiene atado por su ignorancia. Pero una persona que conoce a Cristo y peca contra Dios, él entra en juicio, hermano. Él entra en juicio. Hoy lo voy a demostrar con la palabra de Dios muy claramente. Nosotros lo vimos ayer, en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 21 y al versículo 26. Juicio es ejecutar una sentencia. Entonces nosotros podemos ver que la tierra está en juicio. Está Dios ejecutando una sentencia en estos momentos. El Dios Todopoderoso está ejecutando una sentencia sobre el mundo entero por la desobediencia. Yo lo he leído en el libro de Romanos, donde el Dios Todopoderoso no solamente quiere libertar al hombre, sino libertó a toda la naturaleza. Como nos habla el libro de Romanos, si tú me acompañas en el libro de Romanos, nosotros podemos comprobar esta palabra para que nosotros podamos entender en qué guerra estamos viviendo. Fíjate, aún en lo que estamos viviendo, iglesia, en el capítulo 8, versículo 20, aún lo que estamos viviendo no le damos tanta importancia a lo que está pasando en el mundo entero, porque las personas no conocen a Dios, piensan que es algo normal, que es algo pasajero, que esto va a pasar muy rápido, no sabiendo que esto es la preparación para la venida de Cristo y es la preparación para que se presente el anticristo. El anticristo no se va a presentar antes. Primero va a ser la iglesia arrebatada, y después de que la iglesia es arrebatada, el anticristo se va a presentar, porque lo único que detiene al anticristo es el Espíritu Santo. Entonces cuando el Espíritu Santo toma y se lleva a su iglesia, el anticristo se va a presentar a toda la tierra y se va a hacer visible a toda la tierra. Por eso nosotros no lo podemos ver ahorita, porque él está trabajando en lo oculto, porque no puede entrar en la luz todavía, no puede darse a conocer hasta que la iglesia sea arrebatada y nosotros vayamos con el Dios Todopoderoso. Entonces él da su cara al mundo y el mundo se pone bajo sus pies. Pero esta es la preparación de que la iglesia. Entonces, mi hermano, tú en esta hora estás en una guerra espiritual, no solamente para tus hijos, no solamente para tu casa, no solamente para tu economía, sino para tu salvación. Es una guerra espiritual para guardar nuestra salvación, porque hay muchas personas que dicen que la salvación no se pierde. Han visto muchos debates que la salvación no se pierde, que esto y que el otro. Mira, mi hermano, cuando tú pecas y caes en las garras del enemigo, cuando fuiste lavado con la sangre de Cristo y pecas, entonces sí perdiste la salvación. Entonces, hermano, yo quiero explicarte todo esto con la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 20, libro de Romanos capítulo 8, si tú me acompañas, versículo 20. Porque es bueno conocer que lo que estamos viviendo es una guerra para salvación también. Dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad. Escúchame bien, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Versículo 21.
porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Puedes ver que dice la creación misma, está hablando de todo lo que Dios creó, todo lo que está sobre la tierra, la misma naturaleza, los mismos animales, el mismo océano, las mismas aguas, todo lo que Dios creó, está diciendo Dios que lo va a libertar. Puedes ver que la iglesia, ahorita estamos tomando un juicio de Dios. Dios está soltando juicio sobre la tierra por romper, por desobedecer las leyes de Dios. Entonces el Señor manda juicio. Aquí dice porque dice la palabra de Dios, porque será libertada de la esclavitud. Esto es lo que Dios está haciendo en estos momentos. Cuando Dios manda juicio sobre la tierra es para libertar a su iglesia, también es para libertar a la creación misma. Y nosotros estamos viendo ahorita una tierra muy diferente. La teníamos sujeta a vanidad. El hombre tiene sujeta a la tierra a vanidad. Puedes ver que no le interesa lo que el hombre simplemente quiere ganar dinero. No le interesa la creación de Dios. No le interesa que la naturaleza misma, que los árboles, los animales, el hecho de que maten animales para obtener sus pieles, el hecho de que corten árboles para obtener dinero de ganancias de la madera. Hermano, estamos viendo una corrupción tremenda, y el Dios soltó ese juicio de la misma manera que Dios puso en juicio al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel no dejó descansar la tierra, como dice la palabra de Dios, por 7 años, porque estaban llevando la vanidad. Entonces el pueblo de Israel entra en un juicio y entra a Babilonia. Y esto es lo que muchos de nosotros no entendemos, que muchos de ustedes están orando, pero por desobedecer a Dios entraron en un juicio y siguen orando y están peleando contra Dios. Yo ayer lo decía, tienes que ir al trono de la gracia a pedir misericordia, a decirle al Dios Todopoderoso, perdona mis pecados, perdona, Señor, porque pequé conociéndote, Señor, perdona, Señor, porque pisoteé tu sangre. La misma palabra dice, ay de aquel que caiga en manos de un Dios vivo. Y este juicio es para la iglesia. No lo estoy diciendo para el impío, no le estoy diciendo para aquellos que no conocen, sino para los que conocen a Dios, que están en estos momentos en juicio y dicen, pastor, he estado buscando a Dios, he estado orando, pero no pasa nada. Sí, es que no estás peleando, reprendiendo demonios cuando tú estás en un juicio con Dios, cuando Dios mismo te metió a juicio. Quiero llevarte para que conozcas esta palabra y lo podamos entender en el libro de Daniel. Si tú me acompañas en el libro de Daniel, vamos al libro de Daniel. Fíjate lo que explica el libro de Daniel. Ahorita te digo el capítulo. Si tú me acompañas al libro de Daniel, déjame decirte el capítulo, hermano. Capítulo 9. En Daniel capítulo 9, versículo 1. Daniel capítulo 9, versículo 1. Nosotros debemos que tener y ver cómo se pelea guerra espiritual. Entonces, hermanos, gracias por estar conectados. Yo decía, de verdad es una grande bendición conocer cómo pelear una guerra espiritual y cómo liberarnos del juicio de Dios, cómo Dios nos puede liberar de ese juicio. Sabemos que es por su gracia, pero escúchame, mi hermano, lo que dice la palabra de Dios. Yo tengo misericordia del que yo quiero y yo endurezco a quien yo quiero. ¿Estás entendiendo, hermano, que nosotros necesitamos ir al trono de la gracia? Si ya conociste a Cristo y pisoteaste su nombre, pisoteaste su sangre, cuidado, porque caíste en manos de un Dios vivo. No estás peleando contra el enemigo, sino contra Dios mismo. Entraste en juicio. Entonces, por eso no puedes ver un avance en tu vida, no puedes ver la liberación en tu vida, no puedes ver en progreso en tu vida, porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que no progresa está fuera de su voluntad. La palabra estar fuera de su voluntad es estar fuera del conocimiento correcto de la palabra de Dios. El conocimiento correcto de la palabra de Dios. Entonces, lo que no avanza está fuera de la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice la palabra en el libro de Daniel capítulo 9 versículo 1. Aquí te lo voy a demostrar. Daniel capítulo 9 versículo 1 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Fíjate lo que dice el versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Escuchaste bien? Daniel, si Daniel no podía orar antes porque Dios había dictado una sentencia sobre el pueblo de Israel por desobediencia. Y ayer lo vimos también muy claramente en la palabra de Dios, en el libro de Mateo, que el mismo Dios Todopoderoso dice: no vas a salir de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Por qué? Porque el pueblo está rompiendo las leyes del Dios
Dios Todopoderoso, está rompiendo sus mandamientos, está rompiendo sus ordenanzas, y muchos de nosotros estamos peleando dizque con demonios, cuando Dios mismo nos entregó verdaderamente en esas celdas, nos entrega al alguacil que es nuestro Señor Jesucristo, y ejecuta sentencia por desobedientes. Y la única forma de salir de esa mano del Dios Todopoderoso es misericordia y es humillación. Por eso puedes ver que la tierra no puede salir de otra manera, solamente humillándose, solamente pidiendo perdón. Y esto es lo que tú tienes que entender, mi hermano, tú que conociste a Cristo, tú que pisoteaste su nombre, tú que un día volviste para atrás, tú que un día te burlaste de la sangre de Cristo, tú que un día jugaste entre ser cristiano y ser impío, tú que un día volviste al mundo a adorar otra vez a dioses, tú que un día volviste a la vanidad del mundo, tú que volviste a la fornicación, al adulterio, a la mentira. Aún conociendo a Cristo, es lo que Dios va a dictar sentencia. Déjame decirte que durante mucho tiempo yo he ministrado a bastantes personas que por cierto momento ellos no sienten que no les pase nada. Ellos dicen, yo conocí a Cristo, pero pues no pasa nada, yo sigo pecando, yo sigo haciendo esto, no me pasa nada. Escúchame bien, porque dice la palabra de Dios, Dios es grande en misericordia y tardo para la ira, pero tarde o temprano la ira de Dios va a venir, tarde o temprano la ira de Dios va a ser ejecutada. ¿Por qué? Porque entraste en un juicio. Dios no es hombre ni para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, para darte las promesas, pero también para ejecutar juicio. Por eso la iglesia tenía por tardanza la venida de Cristo, la iglesia tenía por tardanza los juicios de Cristo, y hoy se están viendo los juicios, hoy se está viendo la ira de Dios, hoy se está viendo el poder de Dios sobre la tierra, porque lo tenía antes por tardanza. Así es la misma iglesia que conoce a Cristo, tiene por tardanza diciendo, no me ha pasado nada, si me dejo de congregar no pasa nada, si dejo de asistir a la iglesia no pasa nada, si sigo mintiendo no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo tienen por tardanza. Pero déjame decirte, mi hermano, que tarde o temprano la mano de Dios va a venir sobre esa casa, va a venir sobre ese hermano o va a venir sobre esa hermana, y la única forma de volver a Dios es humillándote y pedir perdón y entrar en ayuno, como nos habla el libro de Jonás, un ayuno también completo, decir, Señor, me arrepiento, perdóname. Por eso muchos hermanos que volvieron que volvieron y se arrepintieron. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Al volver después de aquello de que pisotearon la sangre, se apartaron de Cristo, se apartaron de su obediencia, vuelven y como que no avanzan, como que no crecen, como que dicen, Señor, ¿por qué si ya volví, ya me arrepentí? No, porque no es en el tiempo que tú dices, nosotros es en el tiempo que Dios libere. Tú tienes que seguir insistiendo diciendo, Señor, ten misericordia de mí y libérame. Señor, ten misericordia de mí y libérame. Esto es lo que necesitamos entender, iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces volvimos y no avanzamos. Lo que estamos viendo en el libro de Daniel. Daniel no oró antes porque se tenía que cumplir una sentencia. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el versículo 3. Vamos a seguir en el versículo 3. Y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Pudiste ver, y volví mi rostro diciendo, Señor, yo voy a volver mi rostro para que me liberes de este juicio y liberes al pueblo de Israel de este juicio. El libro de Daniel nos está dando la respuesta correcta de cómo volver al camino de Dios. Escúchame bien, no se trata de rogar, se trata de insistir, se trata de decir, Señor, perdóname, ten misericordia de mí, libérame de este juicio, porque esto es lo que vemos muy a menudo, que el hombre pisotea la sangre de Cristo, y el Señor dice, ay de aquel que pisotea la sangre de mi Señor Jesucristo. Entonces, hermano, tú que conoces a Cristo, y muchos hermanos que conocen a Cristo, eso es lo que está pasando. No pueden avanzar, no pueden crecer, y no es por un pecado solamente, es porque dijeron, a mí no me ha pasado nada. Entran y salen de la iglesia, hacen lo que quieren, perdonan, odian, dicen malas palabras, roban, y esto es lo que está pasando. Después entran a un juicio porque rompieron una orden, rompieron un mandamiento, rompieron un decreto, rompieron la obediencia del Dios Todopoderoso. Puedes ver que la guerra espiritual no es como la gente lo dice. Puedes entender que el juicio de Dios para liberarte de eso, y tú dices, es que me ha ido mal, sigo reprendiendo demonios, es que sigo peleando, me pongo en ayuno, pero tu espíritu sigue atado, tu espíritu está delante de Dios diciendo, este está peleando, pero no se ha arrepentido verdaderamente conmigo, no se ha humillado conmigo. Él está reprendiendo por la necesidad económica, él está reprendiendo por la necesidad en sus hijos, pero a mí no me ha pedido, no se ha humillado conmigo. Entonces, hermano, tú necesitas humillarte tremendamente con el Dios Todopoderoso para que Dios te libere tu espíritu
espíritu libere verdaderamente tu oración, y tu oración tenga poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el versículo 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. La palabra cilicio y ceniza estaba hablando de una forma que él estaba muerto a la carne, estaba muriendo, diciendo: Señor, verdaderamente estaba clamando: me duele esto, Señor, verdaderamente perdónanos, Dios Todopoderoso. Él estaba en un clamor, él estaba en un quebrantamiento, pidiendo perdón y diciendo: Señor, yo pequé contra ti, el pueblo pecó contra ti. Eso fue lo mismo que pasó en el libro de Daniel, capítulo 1, Nehemías. Quiero que vayas al libro de Nehemías y ahorita continuamos en Daniel. Fíjate lo que dice la palabra, libro de Nehemías. Si tú me ayudas en el libro de Nehemías, o Nehemías, como muchos le dicen, quiero que vayas al libro de Nehemías, capítulo 1. Nehemías, capítulo 1. Quiero que lo leas, iglesia, en el versículo 3. Versículo 3 y versículo 4. Capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Quiero que vayamos para que podamos entender nosotros lo que es guerra espiritual y cómo liberarnos. Porque yo conozco, y te lo digo, hermano, muchos de nosotros verdaderamente, muchos juegan a ser cristianos, muchos han pecado contra Dios y están atados y están orando y están ayudando, pero parece que Dios no escucha, parece que Dios no ve, y dice: Señor, ¿dónde estás? Señor, mira que mi casa se está destruyendo. Señor, mira que mis hijos se están cayendo. Señor, mira. Y muchos dicen: ten paciencia, ten paciencia. No, yo te voy a enseñar primero cómo liberarte, cómo liberar tu espíritu, para que entonces Dios pueda escuchar tu voz. Así es que, hermano, pongamos mucha atención. Saludos a todos los hermanos que se siguen conectando. Estoy viendo, al terminar un poquito esto, voy a mandar más saludos. Gracias por sus saludos y bendiciones, mis amados hermanos. Fíjate lo que dice Nehemías capítulo 1, versículo 3. Leemos desde el versículo 2. Dice que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad. Fíjate lo que dice, que habían quedado de la cautividad. Dice la palabra de Dios, dice: y por Jerusalén. Versículo 3, como nos dice la palabra: y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal. Pon mucha atención lo que dice: están en gran mal y afrenta. Fíjate lo que dice: están en gran mal y afrenta. Lo que estaba diciendo es que ellos estaban muy mal. Afrenta quiere decir que había oposición. Estaban todavía en oposición. No había una respuesta de Dios. No había un milagro de Dios. No había nada de Dios. Estaban en afrenta. Quiere decir oposición con Dios. Entonces muchos de nosotros es lo que tenemos. Estamos en oposición con Dios. Hay una oposición con el Dios Todopoderoso. Y por eso no pueden ver la respuesta de Dios. Porque están en pecado. Estaban en pecado por rebelarse. Por eso dice: los que quedaron de la cautividad, quiere decir los que no entraron a Babilonia, pero que quedaron. Ellos no podían ser levantados. Entonces Dios le habla a Nehemías. Pero fíjate lo que hace Nehemías en el versículo 3 y 4. Dice: y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esto es lo que pasa muchas veces con nosotros. La palabra muro quiere decir que Dios los había avergonzado. Cuando dice que los muros estaban caídos, Dios los había avergonzado a su mismo pueblo. Déjame decirte, mi hermano, escúchame bien, mucha atención lo que voy a decir ahorita. Fíjate lo que pasa. El enemigo, el impío, el que está cerca de ti a veces, tus vecinos, familia que no conoce a Cristo, familia, fíjate lo que te digo, familia que no conoce a Cristo, los vecinos, los primos que no quieren nada con Dios. ¿Cómo es posible que ellos sean más prosperados que un hijo de Dios? ¿Cómo es posible que ellos avancen y aparentemente tengan una vida saludable, una vida de armonía, una vida gloriosa, y el Hijo de Dios está padeciendo lo contrario? ¿Sabes por qué? Porque el Hijo de Dios es desobediente. Ellos se roban la bendición. Lo mismo pasaba en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo desobedecía, Dios levantaba a sus enemigos. Sus enemigos de Israel eran prosperados en oro, en plata, eran fructificados,
ellos vivían gloriosamente, reinaban, y el pueblo de Israel estaba bajo los pies de sus enemigos. Esto es lo que está pasando. Por eso mucha gente está diciendo: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios al que clamas? Y tus enemigos están creciendo, tus enemigos están prosperando, y lo único que hace el cristiano es decir: es que ellos prosperarán, pero yo me voy a ir al reino de los cielos. Déjame decirte algo, hermano. Lo que está pasando es que el enemigo se está robando tu bendición porque tú no obedeces a Dios correctamente. Estás pisando en el pecado y estás pisando en el evangelio. Entonces, hermano, eso es lo que está pasando con la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo prosperar a los enemigos, porque en la iglesia no quiere obedecer verdaderamente. Esto es lo que está pasando. La iglesia no obedece, entonces el enemigo está creciendo, está prosperando, y el pueblo de Dios está careciendo. ¿Cómo es eso posible? Y tú puedes ver que cuando el pueblo de Dios se regresaba a los pies del Dios Todopoderoso, obedecían sus leyes, entonces Dios quitaba al enemigo. Fíjate lo que te digo: Dios quitaba al enemigo y le devolvía al pueblo de Israel. Eso pasó en el libro de Éxodo. Cuando Dios despojó a Egipto, el Señor les quitó todo y dijo: pídanle el vestido, pídanle oro, pídanle plata, pidan todo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había vuelto al nombre de Jehová. El pueblo de Israel fue levantado bajo unas leyes, bajo obediencia. Entonces, cada vez que desobedecía el pueblo de Israel, Dios lo quebrantaba quitándole todo. Y esto es lo que está pasando en muchos hogares, que en el momento que tú pecaste, Dios está quitando todo y está haciendo prosperar a tus enemigos por la desobediencia. Entonces, la guerra espiritual no es que estés luchando por algo que quieres. La guerra espiritual es una guerra de obediencia. Es una guerra de santidad. Esa es la primera regla espiritual. La primera regla espiritual no es la oración, es una regla de obediencia y santidad. Dios bendiga a los hermanos que están aprendiendo verdaderamente a corregirse en la guerra espiritual. Y te lo digo porque cuando tú te corriges, Dios le toma a los enemigos lo que es tuyo. La palabra de Dios nos lo dice claramente. Fíjate lo que dice la palabra en el libro de Proverbios. Si tú me acompañas en el libro de Proverbios, ahorita te digo el versículo y capítulo 13. Libro de Proverbios, capítulo 13, si tú me acompañas. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Libro de Proverbios, capítulo 13. Esto es lo que dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Déjame decirte en el capítulo 13. Si tú me aguardas ahí un poquito, hermano. La palabra de Dios nos muestra dónde está en el capítulo Proverbios. Proverbios, mi hermano, Proverbios. Fíjate lo que dice. Versículo 21. Versículo 21. Versículo 21. Capítulo 13, versículo 21. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Una palabra que es para ti. Capítulo 13, versículo 21. El mal perseguirá a los pecadores. Fíjate, el mal perseguirá a los pecadores. Y esto es lo que dice. Mas los justos serán premiados con el bien. Dice la palabra de Dios. Con el bien. Versículo 22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. ¿Puedes entenderlo eso? ¿Puedes entenderlo eso? La riqueza del pecador está guardada para el justo. Y está diciendo que uno que peca es uno que desobedece una ley. Es uno que desobedece una ley. Entonces, mi hermano, es el Proverbios capítulo 13 y Proverbios capítulo 13, versículo 21 y 22. Está diciendo que el pecador está trabajando, y cuando Dios hace caer al pecador, toma esas riquezas y se los da al justo. Puedes ver que es una ley de obediencia. Puedes ver que es una ley de guardar la palabra del Dios Todopoderoso. Es lo que Dios dice. El enemigo está trabajando, pero eso será para tu vida. Entonces, una guerra espiritual es lo mismo. Satanás reprende a la misma iglesia y prospera a los enemigos de tu casa. Puede ser a tus vecinos, a tus mismos parientes, cuando dice: yo pude darte mucho más, pero tú no esperaste, tú pecaste, te volviste al mundo. Esto es lo que está haciendo. Y cuando uno
escúchame bien, peca, levanta en ira a Dios. Quiero que llevarte nuevamente al libro de Nehemías, capítulo 1. Gracias a los hermanos que siguen con nosotros, gracias a los hermanos que de verdad se están edificando, los hermanos que no me le cambies, mi hermano, es una palabra. Por eso la gente no está liberándose, por eso la iglesia sigue estancado, y estoy dando una palabra que tiene profundidad, que tiene obediencia, como dice la palabra de Dios. Luego dice la palabra de Dios en el versículo 4, Nehemías capítulo 1, versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Fíjate lo que dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. Fíjate, e hice duelo, ¿por qué? Por algunos días. Nehemías no estaba solamente en un día: Señor, perdóname, y ya se le pasó al Dios Todopoderoso. Señor, pequé, ya se le pasó al Dios Todopoderoso. No, mi hermano, el Dios Todopoderoso nos está diciendo que Nehemías tomó unos días. Él estaba orando, dice: me senté y lloré, hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Fíjate lo que dice el versículo 5. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Puedes ver lo que Dios está revelando con esta escritura. Dios está diciendo que en Nehemías tuvo un duelo durante días, pidiendo pura misericordia. El pueblo de Dios le hace falta su presencia. Al pueblo de Dios le hace falta humillarse día tras día, hasta que Dios descienda sobre tu vida, hasta que tú puedas sentir una liberación de tu espíritu, hasta que ya no sientas angustia, hasta que ya no sientas aflicción, hasta que ya no sientas depresión, hasta que ya no sientas tristeza. Esto es lo que necesitamos en una guerra espiritual: entender y tener dirección para poder azotar después a Satanás, porque en estos momentos estoy diciendo que tu enemigo, de acuerdo a la Biblia, no era Satanás, era el mismo Dios Todopoderoso, que diciendo: ellos pisotearon mi sangre, ellos desobedecieron, los voy a poner en juicio. Eso es lo que está pasando, hermano. La guerra espiritual contra el enemigo es diferente. Primero salgamos de este juicio, primero humillémonos demasiado para que la presencia del Dios Todopoderoso esté sobre vosotros. Necesitamos humillarnos más para que su presencia. Te voy a decir algo, hermano. Yo he sido liberado cuando más me humillo. El Señor dice: entre más te humilles, yo te llevo más de gloria en gloria y de victoria en victoria. Yo no puedo entrar a una guerra espiritual si primero no libero mi espíritu, si primero no siento la presencia y el poder de Dios perdonándome, liberándome, y el Señor diciendo: voy contigo, estoy contigo. Nehemías estaba haciendo eso por el pueblo de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 6. Nehemías, versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Escuchaste? Está atento ahora tu oído. Anterior a esto, el oído de Dios no estaba atento. Anterior a esto, la oración de ningún siervo subía al cielo. ¿Por qué? Porque nada puede subir si antes Dios no dicta liberación. ¿Escuchaste bien, mi hermano? Si antes Dios no dicta liberación en tu vida, no dicta liberación en tu casa, no dicta liberación en todo lo que hiciste, no puede subir al cielo ninguna oración. Está muy claro la palabra del Dios Todopoderoso en esta escritura, como dice la palabra: esté ahora atento tu oído. Cuando después de un tiempo, después de una corrección, Dios estaba atento. Pero no puedes venir a decir: hoy pequé, hoy me arrepiento, acabo a Dios se le olvida, acabo a Dios se le pasa. No, mi hermano, necesitamos días de duelo, días de oración, días de ayuno, pidiendo misericordia, y dile a Dios: libera mi espíritu, Señor, libera, Señor, mi espíritu, libera, Señor Padre, mi casa, libera. ¿Por qué? Porque el poder depende del Dios Todopoderoso. El poder y la bendición y la liberación depende del Dios Todopoderoso. Esta es la primera parte en una guerra espiritual. Necesitamos liberar vuestro espíritu. Gracias a los hermanos que siguen al pendiente. Te estoy llevando primero a que ates al enemigo. ¿Cuál es la parte de atar al enemigo? Atar al enemigo es quitarle las armas. Quitarle las armas es que nosotros nos humillemos. Ya Satanás no tiene armas contra vosotros. Ya no tenemos soberbia, ya no tenemos ira, ya no tenemos contiendas, ya no tenemos pecado, porque le quitamos las armas. Ahora, después de que tú le quitas las armas al enemigo, tienes que entrar en una humillación. Tienes que entrar en una profundidad de la humillación. Escúchame bien, mi hermano. La humillación no es por encima, no es artificial, no es algo por encima, así nada más aparentar. No, la humillación es profunda.
muy profunda, para que entres en una verdadera guerra espiritual, para que puedas entender el Dios Todopoderoso. Por eso estamos viendo, hoy puedes ver a un pueblo que trata de burlarse de Dios, que está tratando de según obedecer, está por encima pidiendo misericordia, pero el verdadero pueblo está en ayuno constantemente, está en oración constantemente. Su palabra dice: el que clamare de día y de noche, pronto os haré justicia. Ahora podemos entender, hermano, que desde donde parte una guerra espiritual. Déjame decirte, la autoridad no trabaja sin el poder, y el poder no trabaja sin la autoridad. Entonces muchos de nosotros estamos utilizando la palabra de poder, pero esa palabra no tiene autoridad, porque tiene que ir desde el que es autoridad. La autoridad representa al Espíritu Santo, y la palabra representa el poder del Espíritu Santo. ¿Escuchaste? La autoridad representa al Espíritu Santo, la autoridad representa el Espíritu de Jesús en ti, y la palabra representa su poder. Entonces, si tú estás utilizando la palabra sin el Espíritu correspondiente, sin la autoridad correspondiente, entonces Dios no te va a escuchar. El enemigo no va a caer, él va a seguir de pie, porque Satanás cae cuando tú tienes la autoridad correspondiente y cuando tienes la palabra correspondiente. Entonces yo te estoy alineando el día de hoy en la misma dirección con Dios. Te estoy preparando para que Dios te escuche. Estoy preparando desde hace mucho tiempo. Yo me puse a preparar a la iglesia para este tiempo, a una iglesia verdadera, porque hay muchos artificiales que en este tiempo, en vez de estar gozosos, en este tiempo, en vez de estar diciendo el Señor viene pronto, están viviendo con miedo. Desde hace mucho tiempo yo preparé a la iglesia con mucho arrepentimiento. Yo me acuerdo desde el año pasado, tengo como 3 años constantemente llevando a la iglesia a ese remanente de santidad, para que cuando viniera este tiempo, la iglesia estuviera en reposo, no estuviera en angustia, no estuviera en miedo, sino estuviera diciendo: ese es el tiempo del que nos hablaba el pastor, ese es el tiempo del que nos hablaba, que nos estaba preparando, para que cuando llegara este tiempo, yo estoy seguro de que Dios me va a escuchar. Yo estoy seguro que Dios me va a guardar, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, donde Dios promete: y yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, dice, sobre toda la tierra, dice, por cuanto tú guardaste mi palabra. ¿Escuchaste? Por cuanto tú guardaste mi palabra, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. 3 años estuve al pendiente de la iglesia. Yo creo que hasta los hermanos se han de ver enfadado, porque yo utilizaba pura espada, para que cortara aquella carne, cortar el odio, cortar el resentimiento, cortar el pecado, cortar el dolor, cortar la tibieza. Y parece que muchos dijeron: vámonos de aquí, este pastor pega con todo. ¿Y sabes por qué? Para que en este tiempo tú estuvieras en reposo, para que en este tiempo tú no estuvieras preocupado, porque yo estoy así en reposo. Yo estoy diciendo: Señor, yo sé que si tú vienes el día de hoy, yo sé que si vienes en este tiempo, yo estoy contigo, Señor. Yo me he apartado del pecado, he predicado lo que tú me has dicho, he predicado santidad, he predicado obediencia, no le he mentido a la iglesia, estoy predicando la verdad. ¿Por qué? Para que cuando venga este tiempo, la iglesia esté unida con el Dios Todopoderoso. Así es que, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, toma muy en cuenta lo que te estoy predicando el día de hoy. Toma muy en cuenta lo que estoy dando el día de hoy. Hace rato mis hermanos me acompañaban con unas citas, como fue el libro de Juan capítulo 14, como fue mi hermano por ahí, Charlie, también, que subió una cita. Y esto de lo que estoy hablando de este tipo de obediencia. El que guarde mi palabra, yo lo guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, hermano, yo estoy preparando ahorita a la iglesia para su salvación. ¿Escuchaste bien? Para su salvación. Y cuando tú tienes tu salvación, entonces tu casa también va a ser salva. Pero si tú no eres salvo, entonces tu casa no va a ser salva. Esto es guerra espiritual. Guerra espiritual es pelear también por la salvación, como dice la palabra de Dios en el libro de Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1 versículo 12, donde dice el Señor: bienaventurado el que soporte la tentación. Es una lucha de tentación, es una lucha contra las tentaciones del mundo. El Señor dice: bienaventurado. Por eso estoy preparándote en una guerra espiritual, porque cuando tú estás en la autoridad, con la autoridad correspondiente, que es el Espíritu Santo, y con el poder correspondiente, entonces Satanás va a ser azotado en breve, como dice Romanos capítulo 13. Sigamos la palabra de Dios en el libro de Nehemías capítulo 1, y ahorita vamos al libro de Daniel, que todavía no entro a la profundidad de lo que es el juicio. Fíjate lo que dice la palabra de Dios: y te dije, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, versículo 5, y fuerte, grande y temible, que guarda el pacto, o sea, que guarda su palabra, y temible,
Dice que guarda la misericordia a los que le aman, no a los impíos, no a los tibios, a los que le aman. ¿Escuchaste? A los que le aman. Dice, y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche. Escúchame bien, dice, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel. ¿Estás escuchando lo que dice la palabra? Y confieso los pecados. Él estaba confesando los pecados. Estaba diciendo, Señor, yo necesito que liberes a este pueblo del juicio. Confesión de pecados. Esto lo dije hace unos días atrás, unas prédicas atrás, que la palabra correcta es la confesión, confesar los pecados. Nehemías estaba confesando los pecados. El pueblo quería salir de ese juicio y no podía. El pueblo quería salir de la enfermedad y no podía. El pueblo quería salir de la carencia y no podía, hasta no humillarse y pedir misericordia. Te estoy dando guerra espiritual. Te estoy dando que vuelvas a la autoridad y el poder correspondiente. De nada sirve que ores 5 horas si no estás en la autoridad correspondiente. De nada sirve que ores 6 horas, que ayunes 3 veces a la semana, 4 veces si tú quieres, si no estás en la autoridad, si no te alineas primero con Dios en obediencia. De nada sirve, mi hermano. Tú podrás en la noche decir, yo me aventé toda la madrugada, amanecí, le gané al sol y amanecí orando, y resulta que todo tu tiempo de oración Dios nunca te escuchó. Dios dijo, yo no sé ni lo conozco. ¿Por qué? Porque la oración correspondiente en obediencia, la oración correspondiente, Nehemías nos lo está mostrando, tenía una humillación primero. Esa es la oración correspondiente. Gracias a todos los hermanos en el nombre de Jesús de Nazaret que se siguen en esta hora conectando a los hermanos en todas partes del mundo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Esté ahora atento tu oído, abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, como dice la palabra de Dios, día y noche por los hijos, dice la palabra de Dios, y confieso sus pecados. Nos está hablando claramente, dice la palabra de Dios. Gracias a los hermanos. Dice, delante de ti de noche de Israel tus siervos, dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Que hemos cometido, que dice, contra ti, dice la palabra de Dios. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Luego dice la palabra de Dios, dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste, dice, a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si mi pueblo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré